El tema que estamos tratando en esta tarde es precisamente un tema que hemos estado expandiendo a través de diferentes exposiciones y hoy no es excepción y queremos ampliarlo un poquito más. Y parte de la ampliación, como dije al principio, es que queremos escuchar de ustedes y de alguna manera dar un poquito de diálogo en lo que estamos hablando. Y el tema tiene que ver, y déjenme ponérselos de una vez aquí enfrente, tiene que ver precisamente con la transición de donde la iglesia por naturaleza, la iglesia, por diferentes razones, tendemos a tener una estrategia defensiva en lugar de ofensiva. Y cuando uso la palabra defensiva, estamos hablando de que por naturaleza tendemos a protegernos en lugar de atacar o en lugar de ser proactivos con respecto a lo que estamos viviendo y el llamado. E inclusive hace rato escuché algunas estadísticas y uno de los catalíticos, de los líderes de nuestra generación con respecto a la revitalización y salud de la iglesia es el hermano Tom Rainer. No sé si han escuchado de él, pero dentro de su material que él produce, estaba hablando precisamente acerca de la transición o de dónde estamos en cuestión generacional. Y cuando hablamos de generación, estamos hablando de esos blocks de edades en los que, en mi caso, por ejemplo, y sé que algunos de ustedes compartimos la edad o somos similares en la edad, yo estoy al principio de lo que se conoce como Gen X, que es la generación X sería en español, pero la generación de mis padres, que sería la otra generación, boomers le llaman, es la generación que aparentemente, de acuerdo a las estadísticas, es la más grande en porcentaje en las iglesias. Entonces, estamos pensando en la generación de los 59 años de edad, 59, tal vez, no sé, 60 y tantos, pegándole ya a los 70 probablemente. Ese es el grupo de gente que en porcentaje es el que más existe en las iglesias. El reto, y ustedes lo saben, es de que esa generación, como toda generación, solamente está envejeciendo o estamos envejeciendo. Entonces, la pregunta que se hacía en la presentación que hacía el hermano Tom Rainer es, ¿qué va a suceder cuando esa generación desaparezca? Porque es obvio que la generación que le sigue, que son los builders, se le llama, y ahorita antes de empezar la presentación, el hermano Elliot y yo estábamos haciendo referencia de que la semana pasada falleció mi suegro, que es de esa generación de los builders. Entonces, builders, luego boomers, es la generación que me sigue a mí, hacia atrás, ¿verdad? O sea, envejeciendo. Luego Gen X, que es mi generación, y de ahí nos movemos al resto, que ya ahora vienen nuestros hijos y vienen nuestros nietos. Entonces, hablar de la generación de mi suegro, que mi suegro murió hace un par de días de 86 años de edad, 86. Pero hay otra generación en medio, que en este caso probablemente es la generación de mi papá, probablemente, no estoy seguro exactamente dónde entra en eso, pero el punto es de que, otra vez, la conversación era, ¿qué sucede cuando estas generaciones están saliendo de la iglesia? No tanto porque quieran salir, pero literalmente porque es parte de la transición en la vida. Entonces, cuando pensamos en este término de estrategia ofensiva a estrategia defensiva, pensemos en términos que si hablamos de porcentajes, y otra vez piensen en términos de estas generaciones, ¿sí? Es obvio que la más grande en porcentaje en asistencia en una iglesia es la que llamamos esa generación de los boomers. De ahí, la generación de muchos de nosotros, que sería la de Gen X, es la que le sigue en porcentaje del número de gente que hay en la iglesia. Y de ahí le sigues a la de nuestros hijos, ¿sí? Que serían millennials, y ahí te vas moviendo, porque ya son varias generaciones, el porcentaje de número de gente en la iglesia se va reduciendo. Entonces, una vez más, la pregunta es qué hacer al respecto. Bueno, aquí es donde tiene que cambiar esa perspectiva de una mentalidad ofensiva, ¿sí? De una mentalidad ofensiva, o en este caso defensiva a ofensiva. En lugar de defendernos, es la cuestión de ser proactivos en la conversación. Y lo que quiero que hagamos esta tarde, quiero que pensemos en algunos principios con respecto a ello que hemos estado enfatizando y hemos estado hablando acerca de ello. Y precisamente lo que hacemos a través de nuestras reuniones de los jueves es precisamente hablar un poquito acerca de algunas herramientas que nos ayudan a hacer un cierto tipo de diagnóstico de la iglesia, hablar de esos temas que son necesarios con respecto a la salud de la iglesia. Y la otra es qué podemos hacer
al respecto, movernos hacia adelante. Entonces, si pudiéramos ponerlo de esta manera, en esta transición de pensar defensivamente a movernos a pensar ofensivamente, hay precios que se tienen que pagar. Hay estrategias que hay que implementar y entre paréntesis, cuando digo estrategias que hay que implementar, la implicación de una implementación es el remover o el cambiar la implementación que está ahorita. Porque si la realidad de la iglesia, típicamente la iglesia promedio, que entre paréntesis, cuando hablamos de iglesia promedio, está comprobado que en Estados Unidos la iglesia promedio, su asistencia es de 65 personas el domingo en la mañana. Hace algunos años todavía era de 120, 130, ha descendido a los 60. Entonces, cuando pensamos en la iglesia promedio, el, el, el ver ese declive de la iglesia no fue el producto de suerte, no fue el producto de destino, no fue el producto de una generación que está creciendo en secularismo. Todos los factores son parte de ello, pero en realidad, esta es la realidad. La realidad es de que tanto declive como avance, como, ah, como cualquier otra situación, ah, no, hermano, estamos bien así. Hermano Armando me mandó un mensaje. Estamos bien así. No hay ningún problema. Está bien así. Podemos continuar así. Cuando la iglesia se estanca o la iglesia va en declive o la iglesia está creciendo, cualquiera que sea el caso, y lo dijimos la semana pasada que nos reunimos o esta semana que nos reunimos, tuvimos una reunión ahí en el Texans on Mission. Hablamos de que tanto éxito como fracaso no son eventos, son procesos. Entonces, una vez más, en este caso, pensar en el estancamiento o declive de una iglesia es el producto de una estrategia. Y yo voy a argumentar, este es mi argumento esta noche, que la estrategia típicamente es en una mentalidad en la cual estamos defendiéndonos, protegiéndonos, en lugar de proactivamente ofender o, en este caso, atacar. La referencia bíblica de esto definitivamente tiene que ser Mateo capítulo 16, la conversación de Cesarea de Filipo, donde después de que Cristo tiene un enfrentamiento, un encuentro con los líderes religiosos y Cristo advierte a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos de los saduceos, después de que hace esa reflexión o esa enseñanza, se lanza a preguntarles, ¿quién dice la gente que soy yo? Responden los discípulos, las referencias de diferentes personajes del Antiguo Testamento, profeta, Elías, y les hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro hace la confesión de Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es ahí donde Cristo hace esta afirmación, donde entrega las llaves del reino y dice, hey, basado en la afirmación que no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hablándole a Pedro, dice, es que yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces aquí el principio es que las puertas del Hades son las que están protegiéndose de la iglesia. Por eso usamos la terminología de ofensiva, no tanto defensiva. Quien se defiende es el infierno, no la iglesia. Entonces, pensemos en esos términos, en esa terminología, porque la pregunta es, ¿cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es la transición para llevar a la iglesia de una actitud defensiva a una actitud ofensiva? El doctor Paul Powell, que es uno de nuestros líderes denominacionales, que fue a través de, hablando de builders, hablando de boomers, de otras generaciones, él hace esta afirmación y no sé si estamos de acuerdo en lo que está diciendo, pero dice él que son más los pastores que obstaculizamos a la iglesia que las iglesias obstaculizan a sus pastores. Entonces, lo que estoy tratando de que pensemos o que diagnostiquemos juntos es que si por naturaleza nuestra tendencia es estar pensando defensivamente, no tanto ofensivamente, este puede ser uno de los principios que potencialmente nos mantienen o ah, hasta cierta manera nos llevan a esa actitud o a perpetuar esa actitud de defendernos, de en lugar de alcance, hablando de la comunidad, hablando de evangelismo, de discipulado, la iglesia eventualmente se preocupa más en proteger, en no perder lo que tiene. Entonces, aquí es donde entra este tipo de conversaciones o de afirmaciones. Y estos hermanos, Mark Clifton y Mark Halcock, hicieron una presentación donde hablan acerca de algunas maneras en que los pastores obstaculizamos la revitalización
de la iglesia. Déjenme otra vez, porque esto está sonando un poquito crítico, pero quiero dejar o dejar hacer algunas aclaraciones o afirmaciones con respecto a esto. Acabo de mencionar que tanto éxito como fracaso no son eventos, son procesos. Y uso la palabra evento porque cuando el hijo o el nieto gradúa de la high school, de la preparatoria o del colegio, cuando recibe el diploma, vamos a la graduación, eso no lo hizo ser un éxito. Ese es el reconocimiento del éxito. El éxito fue cuando entró como freshman, como sophomore, tomó exámenes, se mantuvo y finalmente la graduación es el reconocimiento. Lo mismo pasa en la tragedia de un divorcio. Cuando una pareja firma un acta de divorcio, no fracasaron el día que se divorciaron. Ese fue el reconocimiento del fracaso. Fracasaron tiempo atrás, nada más que ahora se ha reconocido. Entonces, pensemos en términos con respecto a el liderazgo de una iglesia estancada, una iglesia en declive. Potencialmente, otra vez, pensamos en procesos, no en eventos, pero aquí está el punto. Eventualmente tenemos que entender y reconocer que el privilegio que tenemos como pastores, como líderes, como aquellos que hemos sido comisionados, pensando en cuestión de la entrega de las llaves del reino, Mateo capítulo 16, que no fue entregada a los apóstoles, las llaves del reino o lo que es el evangelio, sino que fue entregada a la iglesia. La gran comisión no es para una élite, no es para los expertos o los teólogos, es para la iglesia, ¿verdad? Pero aquí es el punto. Dentro de ese llamado de la iglesia existe una función o funciones en este caso. Hablando de Efesios capítulo 4 versículos 11, 12, 13, habla acerca de apóstoles, maestros, que es pastores, evangelistas, profetas, los cuales hemos sido posicionados, función, para equipar, para entrenar, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, pensemos en términos de privilegio y responsabilidad. Esto que estamos mencionando y que estamos poniendo en el PowerPoint tiene que ver precisamente con esa función y esa responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad o ese privilegio simultáneamente produce esta responsabilidad, privilegio y responsabilidad en cuestión de ser padre de familia, en cuestión de ser esposo, es un privilegio. El hecho de que tenemos una posición o una función, en inglés es la palabra headship, ¿verdad? Hablamos de liderazgo en ese aspecto, pero es obvio que nuestro liderazgo siempre, siempre, siempre como pastores, como padres, como esposos, ¿sí? Siempre, siempre, siempre es en términos de limitación, liderazgo limitado. El único liderazgo absoluto es el de Cristo, es el de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra generación. Y aquí hago un paréntesis para recordarnos la perspectiva bíblica, porque estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Y el reto de nuestra generación, ese es el reto de nuestra generación, es de que así como nuestros gobiernos trágicamente, en lugar de estar ejerciendo lo que Dios les entregó, y en mi entendimiento de la palabra de Dios, Dios entregó al gobierno la espada, la cuestión de sistemas de protección para lo que es la santidad de la vida. El gobierno está usando esa autoridad y la ha cambiado por autonomía. Entonces, como gobiernos, trágicamente, somos una generación que estamos ejerciendo autonomía en lugar de autoridad. Y digo, hago la distinción de ello porque estamos actuando como gobiernos hoy en día, y aquí es donde tenemos que orar y tenemos que dar esa defensa de la fe. Tenemos que aprender, y no es tanto que nuestra labor es hablar de política, pero nuestra labor como pastores es educar a la iglesia a tener una perspectiva bíblica con respecto a la política. No les decimos por quién votar, pero sí les decimos qué es lo que dice la Biblia con respecto a la función del gobierno. Y mi argumento es que el gobierno hoy en día, trágicamente, estamos actuando no con autoridad, pero con autonomía. Y estamos legalizando cosas que van en contra del carácter de quien realmente tiene la autoridad suprema, que es Dios. Pero aquí está el punto. Estoy mencionando esto como ejemplo, hablando acerca de ese componente de autoridad y de autonomía, porque como iglesias hemos hecho exactamente lo mismo. Y si no tenemos cuidado como pastores, otra vez empezamos a actuar como si tuviéramos autoridad absoluta. En el hogar hacemos lo mismo. Eso no existe, eso es ficticio, porque el único con autoridad absoluta es Cristo. ¿Cómo lo sé? Otra vez, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 28, la gran comisión. Y Cristo habla acerca de comisionar a la iglesia, versículos 19 y 20 de Mateo 28, pero el versículo 18, Cristo establece y dice, antes de que vayan, antes de que hagan discípulos, antes de que se lancen a este mandato que fue establecido desde el libro de Génesis realmente, la globalización del evangelio, ¿sí? Acuérdense que el 18 dice, toda potestad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿quién tiene autoridad absoluta? Solamente Cristo. Ese es el punto que estoy tratando de decir. Solamente Cristo. Un paréntesis más y voy a moverme en el PowerPoint. Si lo que estoy diciendo es verdad, si lo que estoy diciendo es verdad, donde va a ser puesto a prueba
hasta cierta manera, este principio de autoridad absoluta, autoridad limitada, de ejercer autoridad como pastores, como padres, como gobiernos, pero no autonomía, donde va a ser puesta a prueba en la vida de la iglesia, típicamente va a ser cuando la iglesia, cuando la familia, cuando el matrimonio pasa por el valle de sombra de muerte, cuando la maldad se hace presente, cuando el sufrimiento agobia. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque si este principio que estoy mencionando ahorita, limitado, absoluto, autoridad y cosas por el estilo, se aplica también para Satanás. El problema muchas veces para el cristiano es que tratamos o lidiamos con la maldad y el sufrimiento como si Satanás tuviera autoridad ilimitada o absoluta, cuando realmente no es cierto. Bíblicamente hablando, nadie tiene autoridad ilimitada o absoluta excepto Dios. Pero es obvio que otra vez, cuando se trata de la maldad, cuando vemos los estragos, cuando vemos el poder de un huracán, a través de lo que, cómo ha golpeado Florida, el estado de la Florida, se siente como que es ilimitada la fuerza de estos vientos, ¿verdad? Entonces, una vez más, no minimizo lo que percibimos, pero a la misma vez, ¿cómo le hacemos para que en inglés decimos la palabra sensical, o sea, mis sentidos, lo que percibo, lo que veo, lo que huelo, lo que pruebo, lo que toco, lo que escucho, no determinen la realidad absoluta, que en este caso es el gobierno de Dios, aun cuando estoy siendo golpeado, aun cuando soy parte del producto de lo que está pasando en mi entorno? Entonces, una vez más, esto no de usarlo como preámbulo en lo que estamos hablando esta noche, porque si ese es el caso y somos llamados a ejercer una autoridad limitada, no absoluta, el único pastor de la iglesia es Cristo, todos somos under shepherds, decimos en inglés, somos copastores o pastores asociados, esa es la realidad. Y otro paréntesis, porque esa es la realidad y somos pastores asociados, la implicación es que todo pastor es pastor interino, no hay pastores permanentes. Entonces, la revitalización de la iglesia es otra vez, es la transición de la mente y del corazón de una actitud, otra vez, defensiva a una actitud ofensiva. Y en mi opinión muy personal, no que esté en lo correcto, pero es lo que es mi convicción de que una actitud ofensiva, sí, perdón, defensiva en lugar de ofensiva es cuando el pastor se ve como pastor permanente, cuando no preparamos o no ejercemos bíblica y efectivamente el ministerio de sucesión, el pasar la estafeta a la siguiente generación con un plan bíblico y efectivo de poder llevar a cabo. Entonces, por eso es que aquí es donde potencialmente entra esto que estamos hablando y quiero que piensen conmigo en cómo eventualmente somos responsables, ¿verdad? Porque llegamos a obstaculizar las cosas. Ok, parte de lo que están mencionando ellos en su presentación, estos dos Marks, el Mark Clayton y el Mark Holcott, hablan acerca de cómo nos instan a que dejemos de hacer cambios repentinos en la iglesia. Pensando en el proceso de revitalización, la implicación de esto, de dejar de hacerlos, es porque típicamente lo hacemos. Y por favor recuerden esto que está aquí en la pantalla y la lista que estamos por poner, típicamente sucede en lo que se le llaman blind spots. Es lo que llamamos esos puntos ciegos, que típicamente, por eso son ciegos, porque no los vemos, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque en nuestra mente, toda actitud, todo lo que decimos, todo lo que hacemos en la mente siempre tiene sentido. Si no, no lo hiciéramos. La persona con la que hablamos 24 horas al día, 7 días a la semana, es con nosotros mismos. Y somos expertos en convencernos a nosotros mismos de las cosas que hacemos. En la cuestión de la revitalización, y esto lo hemos enfatizado mucho a través de las presentaciones que hemos hecho, es que tiene que ser un proceso lento. Y menciono esto porque no podemos continuar, seguir haciendo cambios tan repentinos. Y aun cuando son bíblicos, el hecho de que el cambio sea bíblico en un momento dado, y otra vez, aquí hay excepciones a la regla, ¿verdad? Porque a menos que sea antibíblica la situación, que sea inmoral, que sea no ética, obviamente que necesitamos hacer un cambio rápido, no podemos estar meditando mucho en esto, ¿verdad? Pero ustedes saben que mucho de esto tiene que ver con estrategia, no tanto con teología o doctrina, es simplemente la encarnación de esa doctrina, la expresión de la doctrina se le llama estrategia o se le llama visión o simplemente es otra vez cómo lo llevamos a cabo. Entonces, la primera de ellas es que necesitamos dejar de hacerlo
rápidamente, las cosas repentinas. Y típicamente como líderes, especialmente si el barco se está hundiendo, queremos cambios rápidos de una a otro día. La otra es que dejemos de ignorar las necesidades de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo pienso que en este caso, basado en lo que están enseñando ellos, esta cuestión de cambios repentinos tiene que ver con la estructura de la iglesia, con lo que somos como iglesia, las necesidades que tenemos, pero simultáneamente tenemos que estar sensibles o mantener nuestro oído sensible a lo que está pasando en la comunidad. ¿Por qué? Porque es obvio que parte de la razón por la cual la iglesia es la iglesia es precisamente para llevar a cabo esa gran comisión. Y esa gran comisión tiene que ver con la cuestión de la comunidad donde se nos ha posicionado. Una de las frases que ha pegado mucho recientemente a través de uno de los hijos de Tom Rainer es precisamente que él dice que el código postal de nuestra iglesia no es accidente. Estamos localizados donde estamos localizados geográficamente porque el Señor en su providencia nos ha posicionado ahí. Entonces, mantenemos esa actitud en la cual estamos o continuamos poniendo atención a la necesidad de la iglesia. Número tres es dejar de actuar o de ministrar como llanero solitario. ¿Verdad? El Lone Ranger que le decimos. Y no creo que tenemos que explicar estas frases culturales o personajes de nuestra cultura, generación, pero hablar de llanero solitario, nuestra tendencia es simplemente otra vez aislarnos. Esto yo pienso que sucede por inercia. Voy a asumir que como pastores no queremos estar solos ni pensamos que esto es nada más nuestra propia iniciativa o que somos los héroes de la película. Creo que por naturaleza esto se mueve en esa dirección por varias razones. Número uno, y ustedes lo saben esto, es porque la tendencia en el pastorado es precisamente dar respuestas a las preguntas que la gente tiene. El mode, la manera en que pensamos es que siempre estamos produciendo contenido, estamos produciendo enseñanza, estamos guiando a la iglesia, estamos atendiendo necesidades. Entonces, si no tenemos cuidado, se pierde esa conversación de doble dirección, ¿sí? De doble sentido en la cuestión de que así como damos, tenemos que recibir. Ahorita no lo tengo conmigo, pero yo les mostraba cuando nos reunimos este lunes pasado, el número de podcasts que yo recomiendo que escuchemos, porque importante que es que prediquemos y que enseñemos la Biblia, de igual importancia es que estemos recibiendo. Entonces, parte de ello es esta cuestión de no continuar esta mentalidad de llanero solitario. Número tres es dejar de ver la metodología o la estrategia como teología. Esto que está en la pantalla, esta presentación de estos hermanos Marx, de los dos Marx, que tiene hasta cierta manera un contenido de prejuicio o de idea preconcebida. Y aquí está el punto. Cuando hablamos de metodología y de teología, pensemos en términos de implementación de principios bíblicos. Entonces, teológicamente hablando, tenemos la gran comisión. Es el mandato de ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñándoles, bautizándoles, y en fin. Ustedes saben lo que estoy hablando. Evangelismo discipulado. Ese es el principio teológico no negociable. El día que la iglesia deja de hacer eso, la iglesia deja de ser la iglesia. La pregunta viene, si ese es el mandato bíblico, la pregunta es qué significa eso y cómo se lleva a cabo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro entorno. ¿Qué acerca de un viaje misionero? ¿Qué acerca de una escuela bíblica de vacaciones? ¿Qué hace? Entonces, observen que esas son expresiones, es como encarnamos ese principio bíblico. Entonces, lo que está mencionando aquí en esto con respecto a metodología y teología es que tengamos cuidado en que no se entretejan y no se confundan. ¿Por qué? Porque una vez más, lo no negociable es en este caso, la doctrina o la teología. No podemos cambiar la palabra de Dios. ¿Cómo es expresada la palabra de Dios? ¿Cómo es encarnada? Si es a través de escuela dominical, si es a través de cultos en hogares, son diferentes maneras de expresar. Y es trabajo de nosotros, y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de esto, trabajo de nosotros como líderes, discipular, enseñar y mostrar a la iglesia el papel de cada uno de ellos en cuestión doctrinal, bíblica, teológica. Eso es lo que la palabra dice y es lo que la palabra quiere decir lo que significa. This is what it says, this is what it means, right? Lo enseñamos eso a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la instrucción. Pero ahora hablemos también de qué significa en esa expresión. Un paréntesis.
Y aquí es donde entra la cuestión de parte de esa transformación de la mentalidad, otra vez en defendernos y en ofender o proactiva. El gobierno de la iglesia. Toda iglesia va a ser gobernada. El ejercer gobierno de la iglesia es inevitable. Alguien va a gobernar la iglesia, ya sean comités, ya sea pastores, ya sea y estoy un poquito hesitante de usar la palabra cuerpo de diáconos, ya sea una constitución, ya sea la familia que da más dinero, alguien va a gobernar la iglesia. Eso es inevitable, porque no gobierno es gobierno. La pregunta es, bíblicamente hablando, porque estamos tratando de ver la diferencia entre doctrina y lo que viene siendo metodología o la aplicación de la doctrina, la pregunta es si la persona o las personas que gobiernan la iglesia están calificadas para hacerlo. Esa es la única pregunta. Y es obvio que no tenemos que preguntarnos cuáles son las calificaciones o cualidades que la Biblia presenta con respecto a aquellas personas que son posicionadas, llamadas para traer gobierno de la iglesia. Ustedes lo saben esto por experiencia, pero el concepto de gobierno de la iglesia es el mismo en el hogar, ¿verdad? Porque no hay distinción entre vida pública y vida privada o en cuestión de vida ministerial y vida personal, no existe. En la Biblia es una sola experiencia. Escuchen lo que voy a decir. ¿Sí? La implicación de ello es de que la manera en que gobierno mi hogar como esposo, como padre o como abuelo es a través del gobierno absoluto de Cristo, porque lo dijimos al principio, mi gobierno o mi autoridad como padre, como hombre, como varón, como pastor, lo que sea, siempre está limitada. Y aquí está mi punto. Como Cristo realmente tiene autoridad suprema, la implicación es que la manera en que Él gobernó, la manera en que Él dominó, esa es la manera en que somos llamados a hacerlo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Bueno, ese se considera un himno que es Filipenses capítulo 2 versículos 1 al 11, donde Pablo describe que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo que hace es que se desprende de sí mismo sin perder su esencia como Dios mismo y se limita a sí mismo para que la iglesia sea exaltada. La referencia que hemos hecho anteriormente es precisamente 2 Corintios capítulo 8, cuando dice que él, siendo rico, ¿sí? Se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, pensemos en términos de gobierno de la iglesia. Gobernamos la iglesia a través de una vida de sumisión. Gobernamos la iglesia a través de una vida en la cual modelamos una actitud, un corazón de siervo. Y otra vez, eso es fácil de decirlo en una tarde como esta, a través de una presentación, pero a la hora de la hora, a la hora que tienes una situación, un problema en un hogar, en el hogar, con el hijo, con el nieto, y la situación se pone tensa, ¿cómo cedes tus derechos? Eso va a ser lo difícil en esta conversación. Entonces, otra vez, piensen conmigo en términos de lo que estamos diciendo con respecto a teología y metodología. En el gobierno de la iglesia, lo estoy usando como ejemplo porque teológicamente o doctrinalmente hablando, acabo de explicar eso, la Biblia describe quiénes califican para esto metodológicamente, cómo tomamos ese principio y ahora lo ponemos en práctica, va a depender mucho en el tipo de gobierno que tiene la iglesia, va a depender en el papel que le damos o que tiene la constitución de una iglesia, la tradición de una iglesia. Y aquí está mi punto, escuchen lo que estoy diciendo. Sobre todo en la revitalización de una iglesia, esas transiciones, eh, esa implementación de mentalidad o esa distinción entre lo que dice la Biblia y lo que significa lo que dice la Biblia en la revitalización de una iglesia lleva tiempo hacerlo. ¿Por qué? Esa es una razón. ¿Por qué? Porque independientemente que esto es la palabra de Dios, hablando de, en este caso, de las cualidades de quién debe de gobernar la iglesia, en el mundo ideal, la iglesia debería de tener hambre por la palabra de Dios y verla como esa autoridad suprema. Pero ustedes y yo sabemos que típicamente como cristianos afirmamos las doctrinas y verdades de la Biblia o que se nos enseñaron o que nos convienen o simplemente porque ignoramos el consejo completo de Dios, que es el punto. Mi punto es que importante y no negociable la labor pastoral y de predicación que no puedo delegar a nadie como pastor, vean lo que voy a decir, tiene que ser bañada, cubierta, cimentada en que la gente tenga confianza en mí. Y ustedes y yo lo sabemos.
la confianza se lleva tiempo en ganárnosla. Entonces, por eso es que como pastores, el estar y quedarme en una iglesia el suficiente tiempo no es solamente para introducir la palabra de Dios, no es solamente para educarlos, disipularlos, guiarlos y todo eso, eso está implicado. Pero en realidad es el mismo concepto de la familia. En el hogar, con la esposa, con los hijos, con los nietos, no los vemos como proyectos de nuestra vida, donde los instruyo simplemente para que eviten los errores que pasé yo o mis padres y tengan una mejor vida y sean temerosos de Dios. Eso está implicado, pero la razón que hay instrucción de la palabra de Dios es porque los amamos. Aparte que es lo correcto, pero es que amo a la persona ahorita, no la persona futura. ¿Me explico? Entonces, pensemos en términos de la iglesia. En términos de la iglesia, si la iglesia está atravesando una temporada difícil, si hay una sequía en la iglesia, si hay división, cualquiera que sea, si es una situación difícil o tal vez está una situación de apatía, donde está la cosa simplemente, decimos en inglés, complaciveness, que nada más estamos, mientras la luz está prendida y el salario esté ahí, no hay ninguna urgencia. Aquí está mi punto. Dentro de mi relación pastoral con la iglesia, no puedo simplemente amar la versión futura de la iglesia. Importante que es, y ha sido confiada en mi liderazgo, que la iglesia madure, que la iglesia crezca, que la iglesia alcance. Eso más vale que suceda y esté implicado. Pero hasta dónde la iglesia, como es en el hogar, percibe que mi amor por la iglesia no es simplemente por la iglesia futura, pero es por la iglesia que está ahorita batallando. Y otra vez, amo la iglesia sin aprobar lo que hace la iglesia. Que se pone a pensar, es la estrategia de Cristo. Cuando Cristo lidia con la mujer samaritana, cuando Cristo lidia, y ustedes pueden ver ejemplo tras ejemplo de la interacción de Cristo, Cristo mostró un amor genuino por ellos. El amor de Cristo por el mundo o por la gente no era por la versión futura de esa gente cuando aceptaran el Evangelio y fueran transformados. Pablo dice en Romanos que cuando estábamos aún muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Aquí está el punto. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hizo Cristo y cómo le hacemos nosotros? Porque Cristo es el modelo a seguir. ¿Cómo le haces para amar, en este caso, al hijo, al esposo, a la suegra, a la persona en tu entorno? ¿Cómo le haces la iglesia para amarlos sin que ellos perciban que apruebas lo que hacen? Entonces, el hecho de que seas mi hijo y te amo no implica que apruebo todo lo que haces, porque es obvio que no puedo hacer eso, porque como mi persona y tu persona hacemos cosas que son reprobables. Lo mismo pasa en la iglesia. En fin, todo esto otra vez lo uso como ejemplo en cuestión de hacer esa diferencia entre lo que es teología y lo que es, en este caso, la aplicación o la metodología de lo que estamos haciendo y trágicamente muchas de las veces no vemos o no hacemos distinción una de otra. Número 5 es dejar de ignorar el dolor que causará a los miembros de la iglesia la revitalización. Esto va a ser difícil. Hay un precio a pagar con respecto a llevar a la iglesia del punto A al punto B. Acaba de hacer otro podcast este hermano Tom Rainer que se me hizo súper interesante y más adelante, si tenemos oportunidad, lo podemos digerir juntos, pero en el podcast él habla de 11 principios que él ha aprendido después de 46 años de ministerio, no solamente pastoral, pero su ministerio ha sido como consultante de iglesias. Y es súper interesante lo que dice, porque una de las cosas que él menciona ahí, que suena lógico, y no sé si lo podemos conectar con lo que está aquí en la pantalla, en cuestión del dolor que va a causar a la iglesia, pero él dice que en su experiencia como consultante de una iglesia, o consultor, no sé cómo se dice cuál es la palabra, pero era consultante o consultor, este, él dice que una de las cosas que él descubrió al principio que no va a funcionar en la consultoría o la evaluación, el diagnóstico de una iglesia, es cuando alguien te invita o pide tu servicio o pide tu consultoría, alguien aparte del pastor, alguien que no sea el pastor, tiene que ser el pastor. Quien inicie esto, quien busque, en este caso, si hablamos de consultoría, tal vez una opinión objetiva de evaluar la iglesia y cosas por el estilo. El punto es este, el punto de lo que estamos hablando, porque en lo que están mencionando ellos con respecto a esta experiencia del dolor que va a causar este periodo transitorio de la iglesia,
es precisamente de que hablando de las diferencias generacionales, es como iniciamos esta noche hablando acerca de los builders, que es la generación de mi suegro, que ya acaba de fallecer y están, un porcentaje muy grande de ellos ya están con el Señor. Hablamos acerca de los builders, hablamos acerca de los boomers, que es la generación que más abunda en las iglesias, y hablamos después de los Gen X. Cuando hablamos de esas diferencias generacionales, una de las cosas que ustedes y yo sabemos, entre más envejece uno, y estoy usando generalidad, ¿verdad? Hay excepciones a la regla. Entre más envejece uno, más difícil potencialmente son los cambios. Y el mundo en que vivimos, su cambio es tan radical y tan agresivo. No sé si alguna vez han pensado en esto, pero piensen conmigo. Si la población en porcentaje más grande de la iglesia es ese grupo de boomers, ¿verdad? De unos 59 años de edad en adelante. Eso implica que ellos van a batallar más con los cambios, potencialmente. Número dos, no solamente eso, pero la otra cosa es esto. Potencialmente, en esa generación, el mundo y los cambios en el mundo han sido impuestos, no los hemos buscado, han sido impuestos, se impusieron porque la tecnología ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Potencialmente la iglesia se convierte en la única experiencia o una de las pocas experiencias que le queda a la gente de iglesia donde las cosas no cambian tan rápido o tan radical. Entonces, hasta cierta manera, la iglesia se convierte en una zona de confort, en una zona cómoda, porque es donde practico las cosas que he practicado por mucho tiempo, independientemente del principio teológico, que es importante, pero otra vez la metodología, cómo se lleva a cabo el culto, a qué horas es el culto, en fin, todas esas cosas que son parte de la experiencia. Entonces, el punto de hablar de cambios en la vida de la iglesia va a crear un precio a pagar, no solamente desde su liderazgo, pero en la vida de la iglesia, y como pastores necesitamos tener esa sensibilidad con respecto al precio o el dolor que va a causar en ello. Número seis es dejar de ignorar el impacto que hará en la familia de uno mismo, esta cuestión de la revitalización. ¿Por qué? Bueno, otra vez, varias razones. Una de ellas es porque típicamente la revitalización viene con un precio alto a pagar. Y yo en lo personal puedo compartirles por experiencia en el sentido de que aun cuando fue una buena experiencia, hubo un precio a pagar que hasta cierta manera, tal vez en teoría yo lo sabía, pero la realidad, no sé si en mi mente yo a mí mismo me convencí, porque como les dije hace rato, con la persona con la que ya hablo 24 horas al día y 7 días a la semana es conmigo mismo, pero fue mi transición de salir de mi último pastorado, que fue la First Baptist de FAR, al lado de McAllen. Estuve ahí 8 años. El haber salido de ahí para venir a servir con Texas Baptist, con BGCT, entonces de una posición pastoral, que es todo lo que conocía. Mi primer pastorado empezó en 1990 y mi familia, que tenemos tres hijos, una de 26, 24 y 22. Mis hijos, todo lo que han conocido es pastorado, es iglesia, es el ministerio pastoral. Aun cuando mis hijos hace ya casi 4 años ya eran jóvenes adultos y ya estaban en las universidades y eso, fue un cambio bastante radical para mis hijos, sobre todo los que estaban en casa todavía, el haber dejado la iglesia donde crecieron y donde estuvieron ahí por bastante tiempo y movernos ahora y no tener, entre comillas, iglesia. Entonces, esta experiencia de revitalización va a tener un impacto en la vida de la familia, en la vida de los hijos o en la vida de los nietos en este caso. Entonces, tenemos que ser sensibles a ello y de alguna manera estar conscientes de lo que estamos en este caso, lanzándonos a hacer o estamos viviendo como familia pastoral. Lo último tiene que ver con dejar de ignorar la importancia de la predicación expositiva o de la supremacía de Cristo a través de la predicación. Ustedes saben que la predicación expositiva no es la única manera de predicar, es una metodología, no es la única, ¿verdad? Pero en este caso, yo voy a argumentar, en mi opinión muy personal, que esta es la metodología que me ayuda a ser fiel al texto. Entonces, para terminar, y ya de aquí voy a
a ver si hay algún comentario o pregunta, déjenme nada más hacer algunas referencias con respecto a la importancia de esta predicación expositiva en el proceso de revitalización. Número uno es porque en la predicación expositiva, uno de los motores de arranque es que el texto determine el sermón. Lo opuesto a esa afirmación es precisamente cuando el sermón, que ya de antemano sabes lo que quieres decir, nada más buscas un texto para afirmar lo que de antemano quieres decir. Y otra vez, en un momento dado, yo voy a argumentar en defensa del pastorado, de los pastores, es que el pastor promedio no predica cosas antibíblicas. El pastor promedio no predica herejías. Ese es el reto del pastor promedio, tú y yo. Este es nuestro reto. El pastor promedio no echa mentiras el domingo en la mañana, pero el pastor promedio lo que típicamente hacemos es que hacemos afirmaciones bíblicas a través del sermón que trágicamente no tienen nada que ver con el texto que escogimos en la predicación. Entonces, al principio del sermón abrimos la Biblia o abrimos el expositor, si usamos eso para escuela dominical, lo que sea, y ahí está el texto y lo leemos. Pero nos arrancamos a hablar acerca de lo que queremos compartir y literalmente dejamos el texto atrás y nos arrancamos a compartir lo que queríamos compartir. Entonces, hay un desconecte entre lo que el texto dice y lo que afirmé por los siguientes 30, 40 minutos, que en un momento dado, una vez más, no es antibíblico lo que dije, simplemente que no está conectado con lo que el texto dice y lo que el texto implica. So what the text says and what the text means. Entonces, por eso es que en la predicación expositiva, lo que tratamos de recordar y de crear ese muscle memory que decimos, nuestro hijo, el menor, juega básquetbol y jugó básquetbol en high school y middle school. Y cuando juegas un deporte, en este caso básquetbol, construyes muscle memory. Hay una memoria en el músculo que se diseña donde la distancia y el peso de la pelota, del balón, de básquetbol, ¿sí? Ya lo tienes medido dependiendo en la distancia donde estás en la cancha, porque ya hay una memoria por tanta práctica y práctica y práctica. Entonces, en cuestión de nuestra metodología de predicación, crea un muscle memory. Entonces, en la predicación expositiva, te ayuda a crear un muscle memory. Hay una memoria en tu sistema de cómo preparar sermones donde en lugar de que el sermón simplemente determine qué texto quiero usar, es a la inversa. Voy a predicar exegéticamente, versículo por versículo, a través de libros de la Biblia, donde el texto me va a forzar que el punto del texto sea el punto del sermón. Y entre paréntesis, es simplemente mi opinión o ah, no sé qué palabra usar, opinión o metodología, es de que si el punto del texto es el punto del sermón, mi sugerencia es predicar sermones de un solo punto, y no porque es la mejor manera de hacerlo o porque es la manera más memorable, ¿sí? Para que la gente recuerde, pero es porque otra vez piensen en términos desde la perspectiva del autor humano o del autor de la Biblia, que en este caso es la única persona inspirada en el estudio de la palabra de Dios, y esa persona tenía una idea o un principio que está tratando de comunicar, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, donde sea. Y el trabajo del intérprete, que en este caso somos nosotros, al interpretar en la Biblia, es conocer o indagar o descubrir cuál es ese punto. Entonces, aquí es donde entra este principio. La otra cosa es que el texto escoge al predicador, no el predicador al texto. Yo no soy el que me lanzo a ver qué texto voy a usar. No, el texto me escoge a mí porque la autoridad no está en el predicador. ¿En quién está la autoridad? Es en el texto, obviamente, ¿verdad? Entonces, otra vez, estas son cosas que en un momento dado me ayudan a recordar la importancia de esta metodología. Otra vez, no es la única manera de hacerlo, pero la función o lo que quiero hacer es, y antes de leer eso, porque ya voy a darles el micrófono por si hay alguna pregunta o comentario, por favor escuchen lo que voy a decir. La perspectiva que hemos estado hablando desde un principio es la cuestión de que todo pastor, todo revitalizador tiene autoridad limitada. El único con autoridad absoluta es Cristo. Yo voy a argumentar que no hay cosa que aliente más y motive más la revitalización que lo que acabo de afirmar. Porque si Cristo es el que tiene la autoridad suprema, basado en Mateo capítulo 16, lo que leímos al principio, o lo que dijimos, basado en Filipenses capítulo 2, que es bajo ese nombre, que es por sobre todo nombre, ¿verdad? Dado al Hijo, por del Padre al Hijo, que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es lo que él dijo que él era, basado en la gran comisión, que toda potestad les dada a él, la implicación de ello es que nadie tiene más pasión por la iglesia que Cristo. Nadie le preocupa más a la iglesia que Cristo.
Y el yo estructurar o llevar mi ministerio bajo el entendimiento que mi autoridad está limitada y la autoridad de Él es suprema, vean lo que voy a decir. Esa es la razón que yo creo que alienta mucho esto y que quiero que lo consideremos, que haya un shift, algo tiene que cambiar en cómo mi perspectiva de, en este caso, estarme otra vez defendiendo, defensiva a ofensiva. Es que cuando yo pastoreo o yo ejerzo el ministerio bajo el entendimiento bíblico y cómo estructuro mi ministerio, cómo lo ejerzo, donde mi autoridad es limitada, la de él es ilimitada o suprema, eso lo que hace también, bueno, eso no garantiza que todo va a funcionar como querramos, pero eso es lo que garantiza, es que pone, en inglés hay una frase que dice uno, you put the ball on their court. O sea, eso hace que el Señor se haga responsable, porque Él tiene la autoridad absoluta, no yo, que se haga responsable del outcome, del resultado de este proceso de revitalización. Lo que no quieres es asumir responsabilidades que no te corresponden. Entonces, yo no sé si parte de la revitalización sea el entender o el analizar mis limitaciones y dejar de estar actuando como que si depende de mí todo esto. E inclusive, aquí es donde regresamos al tema de ministerio de sucesión, porque ministerio de sucesión es precisamente entender que porque estoy limitado y la ventana de oportunidad que tengo, y llamamos esto en inglés mi prime years, ¿verdad? Los mejores años de mi vida están limitados, está corto el asunto, ¿verdad? Y otra vez vemos la situación moverse rápidamente. Hablábamos de la situación de mi suegro, mi hermano Elliot, tu papá también, ya con el Señor. Esta generación ya están con Cristo recibiendo y disfrutando del galardón que es Cristo, pero crecimos viéndolos ejercer el ministerio. Crecimos viendo a nuestros padres para los que venimos de hogares cristianos. Entonces, a lo que voy simplemente es esto, es de que ¿cómo le hago para ser responsable a Dios del outcome, de lo que va a producir esta revitalización? Y aquí es donde quiero que piensen en lo que estamos hablando en la predicación, porque yo voy a argumentar que si la predicación es uno de los elementos o responsabilidades que no podemos delegar, esto probablemente es controversial y a lo mejor están en desacuerdo conmigo, pero en mi opinión muy personal, cuando hablas del pastorado, estás hablando de una persona que es llamada a predicar la palabra de Dios. Cuando yo veo las cualidades de aquellos que son llamados a gobernar la iglesia, que en mi entendimiento son pastores y diáconos, ancianos gobernantes, obispos, pastores, es lo mismo, son sinónimos, y diáconos, yo veo exactamente las mismas cualidades que en su mayoría, casi todas, tienen que ver con carácter, no con habilidad. Tiene que ver con la esencia de quiénes somos, no lo que hacemos, con una excepción. Aquí es donde veo la diferencia entre pastores y diáconos. Es precisamente el enseñar la palabra de Dios. El diácono no es requerido que la enseñe, la puede enseñar si quiere, pero no tiene que enseñarla. El pastor tiene que. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, pensando en términos de revitalización y en términos de sucesión. Si es el Espíritu de Cristo quien salva al hombre, y es el Espíritu de Cristo quien llama al hombre, en este caso al pastorado, ¿verdad? Otra vez, salvación y ministerio. No es idea personal, no es algo que yo me imaginé, yo pedí. Yo, por naturaleza, yo era enemigo de Dios, yo estaba huyendo de Dios, no estaba buscando a Dios. Él es el que me ha buscado, ¿verdad? Es el concepto de esa palabra en hebreo del amor, de lealtad, que se dice Gesed, que es el amor que muestra vos, persiguiendo como pariente redentor, en este caso a Ruth, a Noemí, es el mismo concepto, ¿verdad? Del Dios de la Biblia persiguiendo a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento es el concepto de la palabra agape, que es mi punto. Si esto es la iniciativa, el plan de Dios que viene y rescata al hombre, y dentro de esta salvación, algunos somos llamados al ministerio vocacional o pastoral, por favor escuchen lo que estoy diciendo. Entonces, si ese es el caso, y es Dios quien añade a la iglesia, no solamente aquellos que van a ser salvos, pero Dios añade a la iglesia con los llamamientos o los dones necesarios para que la iglesia sea saludable. Todo esto lo hace el Señor. La labor mía o de nosotros es identificar, crear los sistemas donde esos llamamientos florecen.
Entonces, en este caso, es la agresividad del evangelismo, es la agresividad del discipulado, donde parte de la labor pastoral es crear esos ambientes, contextos, oportunidades, viajes misioneros, escuela dominical, escuela bíblica, me explico, toda esa experiencia, cultos de adoración, que es mi punto, es mi punto. Y es la razón que estoy mencionando esto con respecto a las cualidades de pastorado y de diaconado, que yo nada más veo una diferencia entre ellos, que es la predicación de la palabra de Dios, es de que si el Señor ha traído a la iglesia a aquellos o aquella persona o aquellos a quien vamos a pasar la estafeta en el pastorado de la iglesia, esta es mi recomendación. La persona que vaya a pastorear la iglesia o que ejerza el pastorado, plantación de iglesia, pastorado, mi sugerencia, tiene que saber predicar la palabra de Dios. Me tardé para llegar a esa conclusión. Y menciono todo esto porque hoy en día, por los cambios que hay en la cultura, por las demandas de nuestra generación, hoy en día se busca, y otra vez esto va a sonar medio sarcástico y crítico, pero se busca influencers, se busca pastores que sean populares, que sean gifted communicators, decimos, que tengan una plataforma, seguidores, y otra vez, todo eso, no estoy en contra de esas cosas. Pero la pregunta es si sabemos predicar la palabra de Dios, si tenemos pasión por la palabra de Dios, si estamos dispuestos a moldear nuestra, en inglés la palabra worldview, nuestra perspectiva a través de la palabra de Dios. Y todo esto lo menciono porque yo estoy convencido que tanto en los hogares de nosotros como en las iglesias de nosotros, hay jóvenes, hay varones jóvenes o tal vez de nuestra edad o aún más grandes de nosotros que Dios ha llamado al ministerio y que yo, en mi opinión muy personal, pienso, creo que tenemos el privilegio de, la palabra es limar, ¿sí? Piensen en mover asperezas. Cuando piensas en el oro que es refinado, de refinar esas vidas. Y todo lo que estoy tratando de decir y estoy poniendo este énfasis esta noche con respecto a la predicación expositiva es retomar la importancia de esa predicación, de que la persona sepa predicar la palabra de Dios. La revitalización de la iglesia emana de la instrucción de la palabra de Dios y no podemos otra vez delegarla a alguien más. Hermanos, este PowerPoint se los voy a entregar, pero la función a nivel escuela dominical, a nivel devocional, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel domingo en la mañana predicación, es leer el texto, explicar el texto y es aplicar el texto. Esa es la función. Sí, otra vez, piensen en términos de lo que estamos diciendo, por la cuestión de que el texto determina el sermón, por la cuestión de que el texto escoge al predicador. Entonces, queremos leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Estas son 7 preguntas que yo invitaría a que consideraran y todo esto no solamente lo van a tener en un email, pero la otra cosa que van a tener de esto van a ser los links para que vean esto y la expansión de ello, porque nada de esto es idea personal o idea original. Pero en este caso, 7 preguntas interpretativas que me pueden ayudar a llevar a cabo esto que estamos diciendo con respecto a una buena hermeneutics, hermenéutica, ¿verdad? Interpretación de la Biblia, para entonces ejercer el llamado y predicarlo, que en este caso serían 7 preguntas. La primera de ellas es esta: cuando me acerco al texto, es preguntarme qué es lo que dijo el autor original. Aquí la idea no es qué es lo que yo pienso del texto, qué es lo que piensa la gente del texto, qué es lo que la iglesia ha creído del texto. Eso es válido, es importante lo que tú y yo pensamos, pero nadie, ninguno de nosotros somos inspirados. La única persona inspirada en el estudio de la Biblia es el autor humano. Es la única persona. Por lo tanto, lo que me interesa es lo que el autor del libro que estoy estudiando, qué es lo que él dijo. Eso se le llama crítica textual a ese principio. Número dos, la pregunta ahora no es solamente lo que dijo, pero qué es lo que quiso decir. Not only what he said, but what did he mean? What he meant based on what he said. Basado en lo que dijo, qué es lo que quiso decir. Ahora, escuchen lo que voy a decir porque esa es la frase que usamos típicamente. La razón de estas dos distintivas, en lo que dijo y en lo que quiso decir, esta es la razón porque tenemos que lidiar con esto, porque la Biblia, aun cuando es un libro que fue escrito para nosotros, no fue escrito a nosotros. Una vez más, la Biblia, aun cuando es un libro que fue escrito para el hombre común, la Biblia no fue escrito para teólogos, para PhDs, para los grandes, no, no, no. La Biblia es escrita para el hombre común. El requisito
o lo requerido para entender la palabra de Dios, ven lo que voy a decir, es una copia de la palabra de Dios, es la Biblia, el lector, el hombre y el Espíritu Santo. Es todo lo que es requerido. Comentarios y eso es importante y tienen su lugar en la conversación, pero mi punto que estoy tratando de decir es esto. La Biblia, aun cuando fue escrita para el hombre común, no fue escrita a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ves la Biblia, que tiene un componente humano, divino y humano, en la cuestión humana, el autor original, que en este caso es el autor humano, ¿sí? Está limitado a un cierto tipo de worldview, de perspectiva, ya sea si escribió en el Antiguo Testamento, no, donde quiera, que es el punto, de que en este caso el autor humano, la única excepción de lo que estoy explicando, yo diría que es profecía en lo que es el género de profecía en la Biblia, tiene una implicación en lo inmediato, cuando Isaías confronta a Acaz en el capítulo 7 y dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿sí? Es obvio que Mateo va a hacer referencia a ello como una profecía de Cristo, pero cuando piensas en Isaías y piensas en Acaz, a quien él está hablando en ese momento, hay una posibilidad de que no está pensando en Cristo, está pensando en ese momento, en la invasión que vienen, en este caso. En fin, mi punto es de que tenemos que lidiar con lo que sucedió en ese tiempo primero, antes de simplemente acercarme al texto y decir, tengo que escuchar mi gente, o qué es lo que entiendo del pasaje. Otra vez, nada de eso es malo, pero ahí no está la autoridad. La autoridad está en lo que el autor original dijo y lo que el autor original quiso decir. Varias cosas más. Para terminar, no solamente es eso de lo que dijo el autor, lo que el autor quiso decir, letra C, es qué dijo el autor original en otra parte sobre el mismo tema. Aquí es donde entran los pasajes paralelos o la teología bíblica. En este caso, piensen en el apóstol Pablo, que es probablemente la persona de más influencia en el Nuevo Testamento. Son 27 libros del Nuevo Testamento, de los cuales 13 se le atribuyen a él. Entonces, si vas a hablar, por ejemplo, un ejemplo, si vas a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo, que Pablo va a tratar de eso en Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes sed llenos en el Espíritu, ¿verdad? Ok, antes de que yo haga una afirmación teológica o doctrinal de ese pasaje, tengo que considerar qué más dijo con respecto a ese tema de la llenura del Espíritu Santo, no el sello, pero llenura. No estoy hablando de regeneración, estoy hablando de fructificación, ¿verdad? No estoy hablando de ser salvo o regenerado, sino de vivir como salvo o en ese caso de santificación. La pregunta es, ¿qué más dijo o dónde más tocó este tema? Y esa es parte de la labor que tengo que llevar a cabo. Letra D, ¿qué dijeron otros autores bíblicos sobre el mismo tema? Otra vez, usando el ejemplo de la llenura del Espíritu Santo. Si ya descubrí todo lo que Pablo dijo, que son 13 libros, entonces tengo que buscar en los 13 libros del Nuevo Testamento qué más dijo. Ahora tengo que moverme al resto del Nuevo Testamento y los otros autores, ¿qué dijeron con respecto a ello? Y ahora tengo que moverme al Antiguo Testamento y ver qué es lo que es el Antiguo Testamento con respecto al tema que estoy tratando, en este caso la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una característica precisamente de la Biblia es la unidad, no hay contradicción en ella. Letra que sigue, ¿cómo lo entendían o lo entendieron los destinatarios originales? Recuerden lo que dije hace un momento, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Esta es la generación a quien fue escrita. El apóstol Pablo tenía iglesias en mente. Cuando él escribe, típicamente las epístolas se le conocen como cartas ocasionales. Algo está pasando entre los filipenses, algo está pasando en la sinagoga, se cree que es una sinagoga, el libro de Hebreos, algo está pasando en las iglesias de la dispersión, cuando Pedro escribe primero y segundo de Pedro. Entonces, tenemos que lidiar y cuando sea posible, ver qué es lo que esa generación, esa audiencia a quien se le escribió, entendieron de lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. ¿Cómo se aplica a mi época? Ya que indagué esas 5 preguntas, ¿sí? De la A a la E, ya que indagué, ahora sí entramos en lo que se le llama la aplicación, y en este caso es cultural. ¿Cómo se aplica lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, lo que el autor dijo en otros pasajes, lo que otros autores de la Biblia dijeron del mismo tema y lo que los destinatarios entendieron? Ya cuando lidié con todo eso, ahora sí la pregunta es cómo se aplica esas verdades, porque ahí es donde está la autoridad, esas verdades en mi generación. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Déjenme, la última es lo mismo, pero ahora a nivel personal. Entonces, de mi generación, ahora lo aplico a mi vida personal. Déjenme nada más hacer este comentario y con esto, ahora sí les prometo que terminamos. Una de las razones por qué
yo recomiendo la predicación expositiva. Es porque estas preguntas son mucho más fáciles de lidiar con ellas al principio de la serie de sermones si por definición estamos diciendo que predicación expositiva en su gran mayoría es predicar a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión de lo que dijo el autor, lo que implicó, what he said, what he meant, lo que dijo en otros libros, toda esa cuestión de lo que dijeron otros autores del mismo tema y lo que entendieron los destinatarios originales, todo eso, cuando predicas a través de un libro de la Biblia, todo eso lo estudias y lo ves al principio. Es el contexto cultural, es la situación, cuestiones gramaticales, cuestiones, en fin. Entonces, ¿qué es el punto? Como eso lo haces al principio, y lidias con todo eso, haces el trabajo al principio y todo eso. Ahora sí, cuando te mueves a través de los pasajes o del libro, si sea Filemón o sea Corintios, lo que estás predicando, cuando te mueves a través del libro, todo el trabajo que hiciste al principio, regresas a él constantemente. A diferencia que si vamos a predicar temáticamente, que no estoy en contra de hacerlo, o vas a predicar moviéndote de pasaje a pasaje o situación o lo que sea, va a ser bien difícil que semanalmente haga todo ese trabajo que estoy hablando semana tras semana. Porque moverme de un libro a otro y tratar de responder estas preguntas semanalmente, wow, eso, o sea, yo admiro quien lo hace, pero desde la perspectiva donde mi tiempo está limitado y donde quiero construir ese muscle memory, ¿recuerdan eso? Quiero construir esa memoria, esos hábitos. Entonces, para mí es mucho más fácil predicar a través de libros de la Biblia, dejar que el texto determine el sermón y en lugar de yo escoger el texto, que el texto me escoja a mí, porque lo que voy a compartir no son mis ideas. No puedo estar compartiendo lo que yo pienso simplemente, está involucrado y es inevitable, pero quiero asegurarme que lo que el autor dijo, lo que el autor implicó, ¿sí? Y otra vez, describan las preguntas, lo que dijo, lo que implicó, lo que dijo en otros pasajes, lo que dijeron otros autores del mismo tema, y en un momento dado lo que los destinatarios originales entendieron de lo que el autor dijo y lo que el autor implicó. Entonces, ya después, preguntas 6 y 7 tiene que ver con la contextualización. ¿Qué significa todo eso que indagué, que estoy viendo, que presenté? ¿Qué significa para nuestra cultura en un tiempo en el cual estamos por elegir un presidente, por ejemplo? ¿Qué significa cuando eres golpeado por un huracán como en Florida y vas a predicar acerca de esto? ¿Me explico? En fin. Y la última es, ¿qué aplicación tienes en mi vida? Tal vez en ese aspecto de la revitalización, que está basado en la doctrina, en la palabra de Dios, tiene una implicación relacional, tiene una implicación donde tiene que ver con la pregunta 6, pregunta 7. Sin la 6 y la 7, que es la aplicación, esta interpretación está incompleta, siempre. Lo que no queremos continuar haciendo, eso es lo que no queremos continuar haciendo, es empezar con la aplicación. Por eso es que leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto. Lo que no queremos hacer es invertir y empezar con, esto es lo que significa para mí, o esto es lo que yo pienso que la iglesia necesita. Lo que tú piensas que la iglesia necesita es importante, pero eso no es la autoridad. La autoridad está en lo que el autor dijo y lo que el autor quiso implicar. Y otra vez, las preguntas que hicimos ahorita.